Sí, en general, sí, pues hay todo un mensaje en la poesía de Vallejo que ha trascendido a su generación, ¿no? Es casi como Mariátegui Así es. en prosa. Mucho de lo que Vallejo cuestionó y denunció, pareciera que fue ayer, ¿no? Porque tú agarras alguno de estos poemas y dices, esto lo he escrito recién. En esa línea, Así Ricardo, es. ¿cómo ves tú el panorama cultural, si queremos enfocarnos ahí, el panorama para los artistas como tú, por ejemplo, cultores del arte, de la declamación? ¿Cómo ves este panorama? Porque se están dando medidas para reactivar la economía, medidas para reactivar el sector empresarial, pero no hay medidas para reactivar el sector cultural, ¿no? ¿Cómo ves este escenario? Bueno, definitivamente, pues el Perú tiene un pasado cultural muy dañado, ¿no? Eh, Nuestro proceso de desarrollo de las civilizaciones andinas al más alto nivel terminó pues cortado brutalmente, salvajemente, diría yo, por la presencia de los conquistadores, ¿no? Y eso significó una interpretación o una integración forzada al sistema capitalista, sobre todo colonial, ¿no? Que nos tocó vivir. Y ya en tiempo del virreinato no se solucionó esta embestida europea, porque se creó, como tú sabes bien, como profesor de historia del Perú, la República Española y la República de los Indios. Y los indios era pues de manera así general, no se había dado ni marcado ninguna diferencia, todos para ellos eran indios los que podían ser explotados, ¿no? El proceso de mestizaje no se vivió ni se dio naturalmente, podríamos decir, como se ha vivido en México, ¿no? Que fue una cosa muy distinta, ¿no? Y cuando vino pues la República, el indígena, que era la gran masa cultural de nuestra patria, la base, sus raigambres de las civilizaciones ya pasadas, antiguas, no se lo utilizó para nada, ¿no? Por el contrario, se le consideró ya en tiempo de la República el indio como residual, ¿no? Como el que pudo hacer, el que hizo alguna vez, pero que ahora estaba considerado prácticamente un desecho al cual no había que hacer recato ni tomar nada de él, ¿no? Se crearon las reducciones, como tú sabes. Y por más que hubo la independencia y se logró la república, la esclavitud se insertó y culturalmente hablando, pues nuestros pobladores nativos tuvieron que vivir, como dicen algunos libros, una adaptación cultural, pero en resistencia. Se tuvo que aceptar otra lengua, otra religión y todo lo demás, pero no se perdió lo que era el sustrato de su vida milenaria, ¿no? De ahí que tenemos un catolicismo inferiorizado muchas veces, se mantiene el apu, el pago a la tierra, ¿no? La gran manifestación del coyurritu, ¿no? Por parte de los indígenas, y la procesión del Señor de los Milagros definitivamente de origen pues esclavo, ¿no? De la raza africana que llegó al Perú, ¿no? Entonces, y mientras no nos consolidamos y desarrollamos una cultura nacional, era muy difícil, pues, tratar de ser un Estado y una nación en camino, en ascenso, ¿no? Y encima nos vinieron después migraciones, ya no solamente de europeos, aparte de españoles e ingleses que siempre estuvieron, llegaron, como tú sabes, franceses, italianos, sobre todo en el Callao, ¿no? Donde vivimos, alemanes, todavía los encontramos en la zona amazónica. Bueno, la zona amazónica nunca fue vista como importante, ¿no? Y a esto se sumaron, allá por la mitad del siglo XIX, los chinos, ¿no? Que se embarcaron por primera vez en el Callao, y después de la guerra con Chile, así 20 años después, aparecieron los japoneses también.
Es decir, una integración forzada, integración que no solucionaba los grandes problemas que afectaban a nuestra nación, nuestra identidad nacional no podía consolidarse. Y como dijo Ricardo Palma alguna vez, pues llegó un momento en el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, ¿no? Pero también tenemos de andinos, de afros, tenemos de europeos y de asiáticos, ¿no? No solamente se queda en la presencia negra, ¿no? Entonces, esta situación, culturalmente hablando, se traslada pues a una mantención, diría yo, histórica de la inercia a nivel cultural, ¿no? No hay mayores planteamientos de transformación total, ¿no? Existen, lógicamente, voces halladas, conozco muchísimos compañeros en esto, pero el Estado, ¿no? Sigue sin dar la talla necesaria, y en el gobierno vemos que controla ese Estado, el ingreso de personas que no aportan Sí, absolutamente nada, ¿no? es Es terrible, una ¿no? repartija, pero terrible. Sí, o sea, hay un... Aparte que el Congreso hace, discúlpame, aparte que el Congreso hace muchísimo tiempo que no está en el nivel que les corresponde, pues, ¿no? Sus integrantes, ¿no? No están los que se necesitan que estén, en todo caso, ¿no? Y están los que no deberían estar, ¿no? Triste realidad. Claro, pero, o sea, pero hay una cuestión que sigue dentro de este círculo vicioso que es el aspecto cultural, ¿no? No hemos madurado políticamente, no tenemos eh, un escenario educativo que nos permita pensar siquiera en que hay oportunidades para todos, o sea, ni siquiera pensar en igualdad de acceso, ¿no? Estamos lejos de eso todavía. Tenemos un sistema muy Sí, sí. fragmentado, muy fracturado y culturalmente más grave, ¿no? Porque aún cuando tenemos una riqueza cultural, y como bien lo has descrito, Increíble, ¿no? no solo milenaria, sino presente en este momento, una riqueza viva, ¿no? No hay respuesta de parte del Estado. En el escenario, en la sociedad civil, como señalas bien, se organiza, ¿no? Pero esa organización termina siendo muy débil frente al contexto mismo del el mercado, la disputa que hay en cuanto a escenarios. Por ejemplo, si te hablo de libros, las cadenas de librerías que han quedado cerradas en una o dos empresas y las pequeñas editoriales que ya no tienen espacio, personas que como tú, por ejemplo, no tienen no solo un reconocimiento, que finalmente eso te lo da la misma gente que te conoce, ¿no? No tienen un espacio donde desarrollarse, ¿no? De manera formal, Uh-huh. el Estado no genera esos espacios, ¿no? Una que otra pincelada por ahí, pero bueno. Oye, Ricardo, te manda saludos, bueno, de los tantos que se están Sí. conectando acá, te manda saludos Max Tejero. Un abrazo, dice al gran Ricardo Elías, siempre con invitados. Sí, sí, no, no, de hecho, Gran amigo, yo gran estoy acá amigo. feliz, acá con tu presencia. No sé, ¿quieres regalarnos otro poema? Sé que estás un poco delicado porque estás con una afección esta mañana. Sí, pues, terriblemente. Pero tú sabes que aquí, en base a lo que hemos estado conversando, el problema es económico, pues, ¿no? Y nuestra economía hace mucho pues está pues también en estado calamitoso, ¿no? Sin oxígeno. Está de moda hablar, déjame respirar, ¿No? ¿no? Sin oxígeno suficiente. Y si no hay la economía que impulse ni siquiera el sector educación, que es la base, mucho menos pues para el sector cultural, ¿no? Que es como una especie de apéndice. Todavía, como te digo, se ve a las claras que campea el favoritismo y el cáncer social de siempre, ¿no? La corrupción, que no sabemos hasta cuándo lo vamos a cortar de raíz, ¿no? Es algo terrible realmente, ¿no? Pero a nivel cultural la lucha continúa.
sobre todo a nivel de escritores, como tú me estás hablando, como los hermosos poemas y obras que ya trabajaste. Tuvimos la suerte de ser invitados por tu persona a leer algunos de tus poemas. Hay mucha gente dedicada a esto todavía y térricamente, ¿no? Se resiste a desaparecer, pero los movimientos regionales son grandes, ¿sabes? Sobre todo estaba recordando los movimientos que hay en Puno, hace poco en Huánuco, los escritores de la libertad, en Chimbote, un núcleo bastante importante. Y lógicamente en Lima, pues, ¿no? Donde el gremio de escritores del Perú está planteando como eje fundamental, como columna vertebral de la integración a la ley del escritor, o se busca una ley del escritor, ¿no? Este recorrido que hace el gremio de escritores del Perú por todas las regiones logra el apoyo y el consenso necesario en los llamados encuentros vaquerizo. Y te cuento una de esas, ¿no? Nos habían invitado para hacer este encuentro en Ollantaytambo. Entonces, lógico que era importante trasladarse, pues nada más ni nada menos que al ombligo del mundo, ¿no? Y todo estaba preparado y la gente incluso ya había comprado pasajes por su cuenta, que después supuestamente iban a ser desembolsados, reembolsados, ¿no? Por avión, por carretera. Y de la noche a la mañana, a 2, 3 días del inicio del viaje, ¡plum!, lo cortaron. Simplemente que habían decidido no hacerlo, bueno. Cuando nos habían dicho una semana antes, y hasta menos, 4 o 5 días antes, preparado todo, ya la alcaldía ya dispuso el dinero, los estamos esperando, y de la noche a la mañana. Esa es la situación. Esa es la situación que no solamente ocurre en este caso como ejemplo negativo del año pasado ya en Taitambo, sino en muchos otros lugares, ¿no? Donde tenemos que buscarnos el espacio a como dé lugar. Claro, pero o sea, siempre es la sociedad civil la que se está organizando en pequeños grupos, generando pequeñas respuestas, pero no hay una respuesta conjunta, estructurada por parte de un gobierno que lo asuma como una política pública, ¿no? Porque, o sea, qué potente sería que se tome esto como una cuestión de crisis nacional en estado de emergencia cultural y se asuma como una política pública y que se aborde como tendría que hacerse, ¿no? Porque de hecho van de la mano, educación y cultura están ahí, ¿no? Es como cuerpo y alma. Sí, claro. Y en esos avatares, pues nosotros llevamos la voz de Vallejo y de todos los amigos poetas que nos hacen llegar sus versos, como tú me hiciste llegar alguna vez, ¿no? En la Casa de la Literatura, en el poemario que se llamaba, me decías. Esa vez fue Yuyaykuna. Ajá. ¿Qué traducido significa? Recuerdos de la gente. Así es. Y nos recordamos el poema, lo tengo aquí a la mano escrito porque no llegamos a memorizarlo, donde tú integras una relación de continuidad tanto con tu madre como con tu padre y tu abuelo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Rescatar nuestros orígenes y recordar que donde estamos es porque mucha gente ha hecho los esfuerzos necesarios para que lleguemos a estos niveles, ¿no? Y que no podemos defraudarla. Entonces me gustaría leer tu poema, ¿no? Yo encantado, de los que enviaste, Escanina es el pueblo, ¿no? Sí, Escán es el pueblo donde nació mi madre. ¿Qué queda ahí? Es en La Mar, Ayacucho. La Mar, Ayacucho. Hermoso pueblo, ¿no? Sí, bellísimo. Con mucho cariño, amigo, recordando tu trabajo literario, tus versos también trabajados. El título es del poema Escanina, ¿has puesto? Es Escanina Brava. Escanina Brava, que es lo que se repite. Para todos ustedes, de
Henry William Zapata Escanina Brava. Escanina Brava había sido tu hija, Taita Alejandro. Pues mira cómo se enfrenta a la vida y cómo pelea por sobrevivir en su mundo. Y pensar que solo era una niña frágil con un lorito verde y una soguita jalando su cabra por las lomas de Toscana. Canina Brava había sido esa niña de polleras largas, con olor a tierra fresca, a flor de papa, sudando agua de puquio, de huaico limpio. Solo ella sabe cuánto ha sufrido en este su crudo infierno por dejar su tierra, a su madre herida, con el corazón abierto y un dolor profundo. Aquí, ella ya no tiene primavera, ni nada que huele de color verde, apenas sí un mal recuerdo que descalabra en su mente, teñida por las canas, aunque en su mirada ha retenido ese invierno de figuras magras, alimentada con guainos y trinar de arpa que la deleitaban en los días de frío. Escanina Brava había sido tu hija, Taita Alejandro. Y te lo digo llorando, porque es mi madre, Alejandro. Gracias, Ricardo. No es... Cada vez que escucho ese poema es fuerte. Bueno, hay cosas que nos unen, y una de estas es el afecto por nuestra tierra, por el espacio en el que nos hemos visto crecer, ¿no? Y Así es, amigo. yo recuerdo, y me están haciendo acordar acá los muchachos en Facebook, los que nos están siguiendo. Alguien por acá lo mencionó. Aquí está Max. Max dice: todavía recuerdo el dúo Ricardo con Olmedo. Y sí, pues yo estoy recordando al gran Olmedo, ¿no? El dúo dinámico, dice Guillermo Contreras. Alfredo Olmedo, compadre. Claro. Y esa capacidad que tenían ambos para prácticamente mimetizarse al momento de declamar, ¿no? Yo los he disfrutado en varias oportunidades cuando estábamos en Trilce. Nunca más supe de Olmedo de ahí, no sé qué habrá sido de él, pero siempre Bueno, es el doctor, el abogado recibido ahí. Mira, un abrazo dedicado a su profesión. Un abrazo para el gran Olmedo, entonces. Oye, gracias por el poema, Ricardo. A propósito de esos... Sí, me interesa mucho, sobre todo por la proyección que tiene, ¿no? Y sé que te mueve un poquito también. Bueno, aquí no, ¿no? Me imagino que cuando lo has escrito también los sentimientos han brotado, ¿no? Sí. Contenido. Y es un gran regalo para el Día del Padre que viene mañana, ¿no? Sí, para ti, amigo, con mucho cariño. Se agradece. Ricardo, en esta línea de crisis que se está evidenciando más en este tiempo de cuarentena que nos ha tocado vivir, si tú tuvieras la oportunidad de tomar una decisión
para mejorar? ¿Cuál de las que has mencionado hace un momento, de las que estabas enumerando, cuál crees tú que podría ser un primer paso para que empiece a darse este cambio en este sector tan vapuleado, ¿no? Tan manoseado, a propósito del swing que nos han metido hace unos buenos años, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, Henry, tú sabes que aunque parezca increíble en esto de la globalización en la cual estamos inmersos, la llamada localización, ¿no? Por hablar de la localidad, cada vez más toma importancia ser distinto dentro de lo diferente, dentro de todo lo que es homogéneo, lo heterogéneo va perdurando. La integración cultural tiene que darse dentro de la llamada diversidad, ¿no? Manteniendo los ideales de unidad que todos necesitamos como nación, ¿no? Tenemos que buscar ampliar espacios para todo tipo de arte. No todo es música, ¿no? No todo es música. Hay también la literatura, que nos ha dado la mayor trascendencia e importancia, a pesar de que tenemos extraordinarios literatos, escritores. El teatro, tan venido a menos, ¿no? La música, para potenciarla a niveles mucho más altos, ¿no? Hay un gran esfuerzo, bastante notorio por parte de amigos. Últimamente he visto mucho trabajo de los amigos pintores por vincularse a la literatura, a la declamación, al arte en general, ¿no? El caso de Évera Rascue, catedrático de la Ricardo Palma, su compañera Sonia Estrada. También está el caso de Bruno Portugués, que ha hecho extraordinarios trabajos pictóricos, rescatando a lo mejor de nuestra nación, culturalmente hablando, los grandes del Perú, como se diría, y de Fanny Palacios, ¿no? Ellos están, digamos, como pintores, poniéndose al frente de todo un movimiento de integración con la música, con los literatos, con los, en este caso, artistas, entre comillas, porque yo no me considero artista, esto me nace a mí de nacimiento, nunca he estudiado, ¿no? Para declamar, ni he estudiado en ninguna instituto de teatro o algo por el estilo, pero lo desarrollé muchísimo en San Marcos, ¿no? Vinculado a las necesidades que tenía nuestro pueblo en las huelgas, en las luchas, sobre todo el magisterio, ¿no? Que sufrimos tanto en otras épocas, ¿no? De las grandes huelgas que nadie va a olvidar. Entonces, las artes no deben ser elitistas, definitivamente, mucho menos monopolizadas por aquellos que todavía tienen en sus manos el poder económico o a veces político, ¿no? O integrado, económico y político, ¿no? Entonces, hay que darle al pueblo la posibilidad de expresarse, ¿no? Ese sería el gran cambio que se necesita, ¿no? La unidad, la integración y el desarrollo. Pero tú sabes que eso es parte de políticas de Estado, no hay otra. Sí, definitivamente no hay otra, pues, ¿no? No hay otra. Bueno, a los amigos que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta para Ricardo, algún comentario o de repente algún pedido, algún poema que quieren que Ricardo declame, pues yo estoy recordando aquellos que te mandabas en Trilce y he tenido con una imagen, Alfredo pero hacíamos, espectacular, ¿no? Con Alfredo hacíamos Vive el Perú, carajo. Sí, que era buenazo, ¿no? Sí, larguísimo también, pues, ¿no? Sí, Ahí sí, que sí. nos apoyábamos mutuamente.